Damas y caballeros, espero se encuentren muy bien en este momento. Entonces, vamos a tratar de mirar cuáles son las formas como nos comunicamos con un computador y cuál es esa interfaz que utiliza el computador con nosotros para poder recibir la información que nosotros queremos darle para la tarea que queramos realizar de ahí en adelante. Entonces vamos a ver cuáles son las partes de un computador y cuáles son los sistemas operativos, por lo menos los más comunes y estándar que van a encontrar fácilmente en los computadores de hoy en día. Lo primero es entender que el computador es una herramienta, como se los hemos dicho en clases anteriores, que nos permite realizar un conjunto de tareas específicas para resolver un problema en particular. Desde ese punto de vista, un computador es una unidad, que llamaremos una unidad de procesamiento, que lo que tiene es algún dispositivo de entrada, ya vamos a ver algunos ejemplos de ellos, que dentro de esa unidad de procesamiento realiza un conjunto de operaciones que nosotros nos encargamos de escribir. Por eso la parte de programación es tan importante, para que a través de los diferentes módulos que tiene esta unidad de procesamiento sea capaz de coger la información que le pasamos nosotros desde la unidad de entrada, haga un análisis de un ejercicio de información que lleva a resolver algún problema, hace los cálculos necesarios que deba hacerlo para poder resolver ese problema y eventualmente lo saca a través de un dispositivo de salida. Esta es la estructura básica de cualquier computador, se llama la arquitectura de von Neumann. Entonces, recuerden, un dispositivo de entrada, una parte central que se encarga de todo el procesamiento y un dispositivo de salida. ¿Listo? Esas partes entonces detalladas, cada una de ellas seguramente ustedes las han escuchado mencionar muchas veces. Tenemos una pantalla, una tarjeta madre, que si bien la estamos mostrando acá en el video, la idea es poder llevar un ejercicio al aula de clase donde podamos descomponer un computador en sus diferentes partes para mostrarle todo esto que les estoy mencionando. Un procesador, seguramente ustedes habrán escuchado hablar de los procesadores Intel, de los procesadores Pentium, de los procesadores M1 a M3 de Mac, etcétera, etcétera. Unos puertos SATA, que son unos puertos de transferencia de información, que lo vamos a ver un poquitico más adelante. Un conjunto de memorias, aunque aquí está solamente señalada la memoria RAM, que también es un dispositivo físico que podemos ver una vez desbaratemos el computador. Unos puertos que son puertos de comunicación entre la parte central y las partes externas con los periféricos. Claramente una fuente de energía, necesitamos que nuestro computador tenga alguna fuente de alimentación de energía, y una unidad óptica de almacenamiento o un disco duro, que para el caso son simplemente dispositivos de almacenamiento de información, y finalmente un teclado y un mouse. En general, lo que ustedes más ven son claramente el teclado, el mouse, la pantalla y, si acaso, alguno de los dispositivos que almacena información, una USB, una unidad de óptica de almacenamiento, etcétera. Hay un montón de este tipo de objetos que son fáciles de identificar de alguna manera. La idea, como les repito, es en el aula de clase llevar un computador, y eso nos va a permitir, un computador que no esté bueno claramente, un computador malo, eso nos va a permitir desbaratarlo, desensamblarlo para poder mirar cada una de sus partes. Como les decía, las unidades de almacenamiento vienen en múltiples formas. Hay unas de ellas que ninguno de ustedes debe conocer porque ustedes son bastante jóvenes, que son estas que están acá, que se conocen como disquetes. Eso eran de las primeras unidades de almacenamiento. Habían unos que eran más grandes que estos. Esto para ustedes en este momento es simplemente el símbolo para guardar, que prácticamente lo encuentran de todas partes, pero estos eran objetos físicos que se le introducían al computador de tal manera que pudieran ejecutarse algún tipo de juegos o de programas o información, etcétera, etcétera. Esto que hay acá es un disco duro de los que ya no son más utilizados. Los discos duros de ahora son de estado sólido. Estos eran dispositivos de almacenamiento muy similares a esto que hay acá, que es un CD, un CD, que seguramente ustedes habrán visto alguno en la vida. Espero que así haya sido. Y pues esto es simplemente una memoria USB, todavía se siguen utilizando, ya no tanto como antes, pero siguen utilizando. Y esto es también una memoria SD,
que también fueron bastante utilizadas, ahora siguen siendo utilizadas en algunos dispositivos, cámaras fotográficas, etcétera, pero todo esto se encarga única y exclusivamente de guardar información. Es una de las partes importantes porque si bien ahora todo lo podemos subir a servidores en la nube, tenemos que tener en cuenta que esta forma de guardar información duró aproximadamente unos 30 años, un poco más, y tiene sus ventajas y sus desventajas como todo, lo mismo que guardar información en la nube. Créanme que cuando ustedes guardan información en la nube, eso está yendo a algún computador en alguna parte del mundo, y el hecho de tener computadores almacenando la información de toda la humanidad simplemente quiere decir que tenemos equipos encendidos generando calor en todas partes del mundo. Conéctenlo con el calentamiento global fácilmente para que vean por dónde va el agua de este molino. Hay dos tipos de memoria internas en el computador. Una se conoce como la memoria ROM y la otra se conoce como la memoria RAM. La memoria ROM se diferencia de la RAM porque es un chip que viene pegado directamente al computador en la parte de la tarjeta madre, en la parte interna, que se encarga de almacenar información que no puede ser modificada. Esa información que no puede ser modificada tiene que ver claramente con el funcionamiento del computador, una memoria que nosotros nunca vamos a tocar, que está ahí codificada de tal manera que para nosotros prácticamente no existe y simplemente se usa dentro de todo el funcionamiento del equipo. Aparte de ella, hay una memoria que se llama la memoria RAM, que es una memoria de acceso aleatorio que nos permite estar guardando información cuando ustedes le dan, por ejemplo, control C, control V. Lo que está haciendo el computador es guardando una información en esta memoria, que es una memoria RAM, de tal manera que cuando ustedes le den control V en el otro lado, saque esa información de allá y coloque ese tipo de información, valga la redundancia, en esa otra parte donde ustedes la querían llevar. Se llama memoria de acceso aleatorio porque necesariamente no la organiza de una manera específica, no va llenando la memoria de una manera específica, sino que la va organizando como más rápido llegue, y de esa manera entonces simplemente la podemos ir modificando constantemente. La memoria RAM se empieza a llenar cuando yo empiezo a guardar muchas cosas en esa memoria, cuando tengo, no sé, muchas pestañas de Chrome abiertas o cuando tengo un montón de programas funcionando al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Esa memoria claramente irá a la memoria RAM porque una vez yo apago el computador, esa memoria se descarga completamente y prácticamente se pierde toda la información. Hay maneras de almacenar esa información cuando se apaga el computador, y yo lo voy a aprender, que es lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo, cerramos un portátil y se suspende toda la parte del funcionamiento, pero después cuando lo abrimos vuelve y carga todo lo que teníamos ahí. Hay maneras en las que podemos mover esta información de unos lugares a otros para poder hacer este tipo de ejercicios. Lo que ustedes encuentran acá es un esquema aproximado de cómo funciona un computador. Tenemos una unidad que se llama la CPU, que es la unidad de control de todo el sistema, las dos memorias RAM y ROM que les estaba diciendo ahorita, y unos dispositivos que me permiten entrada y salida de información. El teclado, por ejemplo, es un dispositivo de entrada, la pantalla es un dispositivo de salida, una impresora es un dispositivo de salida, etcétera. Y cuando destapen el computador van a ver este tipo de correas, como esta que ustedes están viendo acá, que se conocen como los buses de información o los buses de transferencia de información, que es lo que tiene conectado todos estos sistemas de tal manera que yo pueda pasar la información entre los unos y los otros de una manera bastante rápida, bastante efectiva. En general, entonces, el computador es la unidad central de procesamiento, la CPU que les estaba mencionando ahora, y claramente pues yo tengo muchas maneras de almacenar información. Los discos duros, vienen discos duros seriales, ya vienen las USB, los discos duros de estado sólido, pero están las memorias RAM, que son las que se encargan de todo este proceso de información, todo controlado por un procesador que es el que se encarga de todas estas funciones para poderlas ordenar y hacer todo lo que queremos que haga el computador. Y tenemos dispositivos de salida como son pues, la pantalla, o si estoy saliendo por una unidad de CD o DVD, o si estoy saliendo por un punto de red, etcétera, etcétera. Hay muchos dispositivos de salida.
Lo interesante de esto es que si ustedes ven esta gráfica, que la gráfica pues, es una gráfica hasta hace aproximadamente unos 20 años, el incremento en la capacidad de almacenamiento que hemos tenido en los últimos 20, 30, 40 años ha sido un crecimiento exponencial. Ese crecimiento exponencial, como les decía, nos ha permitido almacenar cada vez una mayor cantidad de información. Y ojo, porque quiero que noten que el eje Y de esta gráfica es un eje que aumenta en factores de 10. Entonces, lo que hay entre la primera marca de 1000 y la de 10.000 son valores de miles, pero lo que hay en la segunda, entre la segunda marca y la tercera son valores de 10 miles, que es lo que trata el texto que ustedes tienen a la derecha. No es lo mismo tener unidades lineales a tener unidades logarítmicas. Son factores de 10 como ha crecido esto. Quiere decir, esto ha crecido increíblemente rápido en el almacenamiento, en el desarrollo técnico y tecnológico de todo este tipo de procesos. Esto se conoce como la ley de Moore. Lo que nosotros tenemos en un computador lo podemos tratar de esquematizar pensando que tenemos una interfaz gráfica, que es esta parte más alta de la tabla, y una física, que es la parte más baja de esta tabla, no, perdón, de esta figura que estamos viendo acá. Claramente cada una de esas capas es una capa fundamental para que un computador funcione. Cuando estamos hablando de la parte física del sistema es porque lo que nosotros estamos utilizando en los computadores, al final de cuenta, es electrones. Esos electrones lo que están haciendo con nosotros en los computadores es tratar de ir y volver la información que estamos tratando de manejar, como les decía, o como les voy a mostrar un poco más adelante, porque lo que nosotros hacemos es entregarle información a través de instrucciones al computador que nos permita a nosotros desarrollar algún tipo de tarea. Y para eso utilizamos unos transistores, que son unos objetos muy pequeños que están en el computador, que lo que hacen es activarse y desactivarse ceros y unos. Por eso los computadores funcionan con binarios. Para eso, esos semiconductores tienen que transportar esa información desde todos los puntos del computador hacia una parte donde podemos almacenar la información, como las memorias, como los discos duros, etcétera. Y eso lo que hace es estar dentro de estos transistores que nos permiten a nosotros entonces indicarle a través de ceros y unos al computador toda la información que estamos manejando en eso. Eso se guarda dentro de una tarjeta madre a través de unos microchips. Y entonces miren que estamos construyendo un computador de abajo hacia arriba, desde la parte más básica, que son los electrones, hacia lo que nosotros vemos en una tarjeta madre, que son los microcontroladores de Intel, las tarjetas Nvidia, los procesadores, etcétera, etcétera. Se construye entonces a partir de ahí algo que se conoce como los intérpretes y los compiladores, que lo que permiten es encontrar las formas cómo funcionan todos estos equipos que estamos manejando en la parte estructural y que van a leer esos códigos a través de lenguajes de programación. Esos lenguajes de programación son Python, C, HTML, PDF, Java, PHP, etcétera, etcétera, que le indican al computador cómo hacer las cosas, y estos intérpretes y compiladores manejan todo esto que está por acá abajo. Claramente, una vez tengamos lenguajes de programación, y no importa si son intérpretes o compiladores, lo que hacemos es construir lo que son unos algoritmos que nos permiten encontrar unas aplicaciones de tal manera que nosotros podemos interactuar muy fácilmente con el equipo que estamos manejando. Y esto quiere decir, esto puede ser una tablet, esto puede ser un celular, esto puede ser un portátil, esto puede ser un PC, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo ven desde el punto de vista de lo que nosotros definimos como una parte robusta, algo físico, tangible, todo lo que tiene que ver con la tarjeta madre, la RAM, el disco duro, todo esto es lo que se llama el hardware, y todo lo que tiene que ver con la parte de programación se llama el software. Claramente, estas dos líneas que están acá nos indican cuál es el incremento en el grado de abstracción y cuál es el incremento en el grado de complejidad. Quiere decir, de abajo para arriba, una aplicación realmente es el resultado, es la interfaz que nosotros construimos a través de un algoritmo con un lenguaje de programación que es leído por lenguaje de máquina, que entrega la información a un conjunto de microchips con una arquitectura particular a través de los diferentes dispositivos, que lo convierte o que lo maneja en transistores, que al final de cuentas son electrones moviéndose dentro de nuestro computador.
Para ello, entonces, nosotros utilizamos las interfaces gráficas. Las interfaces gráficas son los sistemas operativos y todos los programas que encontramos ahí, lo que ahora normalmente se conoce como apps, ¿sí? Nosotros lo conocemos como apps o aplicaciones desde el punto de vista de los teléfonos, pero no muy lejos, simplemente lo mismo que hemos trabajado durante toda la vida. Existen tres sistemas operativos principales, no únicos, pero son como los principales que nos vamos a encontrar dentro de todo el mundo de la computación. Uno de ellos es el sistema operativo de Macintosh, que es un sistema que se basa en Linux, pero es el famoso de la manzanita. Los sistemas Linux, que son Ubuntu, Debian, Fedora, SUSE, Red Hat, hay infinidad de versiones de ellos, que son los que se caracterizan por el pingüinito, y los sistemas operativos de Windows, que son el XP, el Windows 7, el Windows 10, el Windows 11 y todos ellos. Al final de cuentas, lo que esto representa, estos sistemas operativos y cada una de sus aplicaciones, es la manera como nosotros vemos la información y le entregamos al computador también información para poder desarrollar una de las formas como nos comunicamos con el computador, y con una de las formas quiero decir porque hay un teclado, porque hay un mouse, porque hay dispositivos ópticos, etcétera, etcétera, etcétera. No son los únicos sistemas operativos. Lo que estamos construyendo con esta información es tratar de tener claro que si bien existen los sistemas operativos y los van a encontrar en diferentes computadores, lo que se está construyendo al día de hoy claramente son conjuntos de aplicaciones, de software que sean independientes de ellos. A este conjunto se le conoce como programación o sistemas operativos no, o aplicaciones que son OS agnósticas. Quiere decir, no depende de si yo estoy trabajando en Windows, no depende de si yo estoy trabajando en Linux, no depende de si yo estoy trabajando en Mac. Un ejemplo de ello es la escritura de documentos de Word usando la herramienta de Google Drive. Yo puedo simplemente a través de un navegador de Internet, Chrome, Opera, Mozilla, etcétera, ir a mi Google Drive, abrir una ventana donde hay unas herramientas igualitas a las de Microsoft Word, pero que en este caso son de Google, que me permiten a mí entonces llegar a desarrollar una tarea particular. En el caso nuestro, vamos a ir a trabajar eventualmente en unas clases con el Google Colaboratory, y ustedes se van a dar cuenta que si bien es un código que me permite hacer programación en Python, no depende de mi sistema operativo y lo puedo reproducir prácticamente en cualquiera de los sistemas operativos que se manejan hasta el momento. Esto es todo por la parte de computadores y sistemas operativos. Vamos más adelante a continuar con otros videos que nos permitan entender un poco más sobre todo este mundo de la computación. Muchísimas gracias.